Muy buenos días, hermanos, amigos, radioyentes de este canal, como siempre digo, que bendice como Radio Solidaria. Hoy el Señor me pone un tema para compartir con todos vosotros impresionante, realmente impresionante, porque a mí me llega y estoy seguro que va a ser de bendición para todos. No sabía cómo ponerle de título, pero a mí se me ocurría el decir una pregunta y si Dios dice no, porque Dios tiene el derecho a decirnos que no, que era una pregunta que yo me hacía, o vemos a Dios como una máquina en la cual echamos monedas y como le hemos echado monedas pues tenemos que recibir algo, ¿no? Algún premio o algo que queremos, ¿verdad? Jesús mismo nos decía que tú sí sea sí y tú no sea no. Por lo tanto, Dios también tiene derecho a decirnos que no, ¿eh? Y yo no sé, pero ¿alguna vez habéis recibido algún no de parte de Dios? Yo sí he recibido nos de parte de Dios y el tema no está en ello, no está en recibir el no, sino en qué hacemos cuando recibimos ese no. ¿Cómo reaccionamos? Porque en ese momento uno se mira a sí mismo, ¿no? Y quizás se mira su orgullo y ¿cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas tú? A lo largo de la escritura hay muchas personas que recibieron nos de Dios, ¿vale? Y en concreto quiero hoy centrarme en una concreta, una persona que recibió un no devastador, un no que muy pocos podrían haber soportado y uno muy contundente. Y además era una persona que no era un cualquiera, no era un descarriado, un desobediente, uno que no andaba con el Señor, sino al contrario. Hablo de Moisés, el gran hombre de Dios, el que vio a Dios cara a cara. Y él recibió un no. Todos sabemos en Deuteronomio, en el capítulo 32, a partir del 48, nos cuenta precisamente ese no que recibió Moisés. Dice que Dios le dijo a Moisés que subiera a un monte, le enseñó la tierra prometida y le dijo, sube, ve, mira a la tierra, y después le dijo, muere. Le dijo, tú no vas a entrar. En ese momento, ¿cómo hubiera reaccionado tú? ¿Cómo hubiera reaccionado yo? Porque mirad, esta palabra de hoy va a poner en contraste precisamente, va a confrontar a mucho de lo que se predica hoy en día. ¿Sabes? Hay muchas predicaciones en las cuales parece que Dios está obligado a hacer lo que tú le digas. Oímos frases como yo reclamo, yo desato, yo ato, y eso no es bíblico. No es bíblico porque realmente lo que es bíblico es que oremos conforme a la voluntad de Dios. En Lucas 11, cuando los discípulos le piden a Jesús que les enseñe a orar, precisamente en esa oración se dice, hágase tu voluntad, ¿verdad? Y volviendo a ese no terrible, ¿no?, que recibió Moisés, Dios le dice a Moisés, sube al monte, mira la tierra y muere. ¿Te imaginas que estás en ayuno, algo que los cristianos frecuentemente hacemos o deberíamos de hacer? Estamos varios días de ayuno, un ayuno fuerte, intenso, y te ponen una bandeja de carne, de manjares, de comida, y te dicen, mira, pero no comas, ¿verdad? Esa sensación seguramente es muy pequeña comparado a lo que recibió Moisés, ¿no? Pero Dios le dijo que no. Le dijo a Moisés, no entrarás en ella. Y alguno podría pensar que Dios no es justo, ¿no? Que Moisés fue elegido para sacar el pueblo de Dios, que estuvo esclavo 400 años, el que guió al pueblo por el desierto, el que intercedió por su pueblo, precisamente para que no lo destruyera, se puso en medio, el que encima aguantó 40 años al pueblo, y Dios le dice, no entrarás en la tierra prometida. Escúchame bien, aunque haya gente que pueda pensar que Dios no era justo, esto es importante tener claro, Dios es bueno, aunque la respuesta sea no. Que Dios es justo, aunque la respuesta sea no. Que Dios es santo, aunque te diga que no. Porque la respuesta de Dios no puede ir en contra de su naturaleza. Si volvemos al tema de la oración, ¿cuántas veces le hemos pedido a Dios cosas
que van en contra de la naturaleza de Dios y de su voluntad. Porque uno pide algo y está mintiendo para conseguirlo. Y eso va en contra de la voluntad de Dios. Uno pide, Señor, que me vaya bien este negocio, que me vaya bien este ministerio, pero a lo mejor abusa de la gente de ese ministerio, o no se preocupa por esa gente, o no es honrado. Eso va en contra de la voluntad de Dios. Dios no te va a apoyar en esas cosas. ¿Cuántas veces nos apoyamos en las leyes de la tierra y le pedimos a Dios que nos ayude con su poder divino cuando estamos mintiendo o cuando estamos usando precisamente esas leyes que en el mundo sirven, que en el mundo son válidas, pero que no son válidas para la naturaleza de Dios? Dios no puede responder a nuestros deseos como base, porque Él responde de acuerdo a su carácter divino. Quiero sembrar hoy en tu corazón esto. Mirad, cuando Dios le dice no a Moisés, es porque sabía que Moisés la había deshonrado. Todos sabemos ese pasaje, ¿no?, de la Biblia, ¿no? Y el hecho de que Dios perdone a Moisés no quiere decir que Dios no vaya a evitar las consecuencias de ese pecado, porque Dios es justo. La oración tiene que ver con la fe, y la fe nada que ver con el orgullo. Cuando oramos sometidos a la voluntad de Dios, no estamos orando derrotados, no estamos humillados. ¿Sabéis por qué? Porque cuando el corazón está humillado a los pies de Dios, nuestro corazón está precisamente preparado para ser exaltado por el Espíritu Santo. Esa es la oración, porque vamos a ver cómo Moisés reacciona. Recibe un no y luego cómo reacciona. Hoy en día se predica mucho sobre los logros en lugar de sobre el sometimiento. Y la Escritura nos muestra todo lo contrario. Precisamente, si leemos, es todo lo contrario. Nosotros reclamamos sanidad física, pero luego no has perdonado. Usamos la fe como para llenar nuestro plato, nuestro orgullo, ¿verdad? Lo que nosotros deseamos. Reclamamos provisión, pero no tenemos en cuenta la vida de las personas que dependen de nosotros. Eso va en contra de la naturaleza de Dios. Dios te dice hoy, primero ora sometiendo tu voluntad a la mía, y entonces, solo entonces, los cielos serán abiertos sobre ti, y te daré más abundantemente de lo que piensas, esperas o incluso pides. Mientras tanto, tendrás migajas de los cielos, aunque de este mundo. Quizás tengas éxito. Tú eliges lo que quieres, o lo que te da la avaricia, o lo que te da el someterte a Dios. Yo me preguntaba, ¿qué porcentaje de mi oración es sometimiento y qué porcentaje de mi oración es reclamo y petición? Porque yo me di cuenta que recibo en la medida que mi oración está sometida a la voluntad de Dios. Y cuando analizo veo que recibo poco. Y lo que recibo es por gracia, porque no porque me someta precisamente, porque Dios es bueno, Dios es misericordioso. Hermano, yo me gustaría que hoy se sembrara en nuestro corazón ese cambio, cambiemos nuestra oración a someternos, empecemos a bendecir a los demás a través de nosotros, porque Dios nos va a dar abundantemente. Moisés recibió un no, y no había vuelta atrás, pero lo impresionante es cómo reaccionó Moisés, porque la voluntad de Dios era el no dado a Moisés, y Moisés lo sabía. Pero ¿cómo reaccionó Moisés? ¿Cómo en la oración, si seguimos leyendo en Deuteronomio 33, cómo en la oración de quien somete su oración a la voluntad de Dios? Esto a mí me bendijo y me bendice, y le pido a Dios que también te bendiga a ti muchísimo. Moisés no se puso a replicar ni a reclamar. ¿Qué hizo Moisés? Deuteronomio 33:3. Dice, aún amó a su pueblo, todos los consagrados a él están en su mano. Mira, primero Moisés ora convencido que Dios me ama y cuida de mí, que Dios ama a su pueblo y cuida de su pueblo. Hermanos, cuando recibas un no de Dios, no le repliques, no pelees contra él. Confía en el amor de Dios. Dios es como un padre. No interpretes el no de Dios como que es malo. Él te ama. Moisés no vio el no de Dios como un juicio, sino lo vio como una prevención, como un plan divino superior. En segundo lugar,
¿Qué hizo Moisés? Moisés bendijo todas las tribus de Israel, una por una. Dios bendijo a los demás. Hermano, muchas veces cuando recibimos un no, nos quedamos amargados. Pero Moisés no se quedó amargado con ese no de Dios. Es tu proceso con Dios. Que tu proceso de no te impida seguir bendiciendo a los demás, porque cada uno tiene su proceso. Quizás tú estás recibiendo un no y el de al lado recibe un sí a lo que tú quisieras. Pero ese es su proceso. Moisés bendijo a cada una de las tribus de Israel que iban a entrar en la tierra prometida cuando él había recibido un no. Esto a mí también me bendice muchísimo y espero que a ti también te bendiga muchísimo. Deuteronomio 33:29 dice, Dios le había dicho a Moisés que no, y él dice, bienaventurado tú, oh Israel. Como bienaventurado, como diciendo que la vida es bella Israel. ¿Vale? Él, ¿quién como tú? Dice, pueblo salvo por Dios. Esa es la oración de una persona sometida a la voluntad de Dios. Wow, ¿verdad? Y en tercer lugar, Moisés dice, recibe dirección de Dios, recibe las instrucciones de Dios. Deuteronomio 33:3 dice, por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. Cuando tú recibes un no de oración, en la oración, de Dios, le pides dirección en ese momento, qué es lo que quiere en ese momento. Eso hizo Moisés. Yo quisiera acabar este devocional, me gustaría hablar mucho más de ello, porque realmente el Señor habla de esta manera a su pueblo el día de hoy. Pero me gustaría dejaros 4 frases claras o 4 conceptos, ¿no? Cuando recibas un no de Dios, recuerda, en primer lugar, que el propósito de la oración es que tú te rindas, te sometas a la voluntad de Dios y no al revés, que Dios se someta a tu voluntad. También recuerda que si Dios te dice sí es porque te ama y si Dios te dice no es porque te ama. Dios te ama siempre, en un sí y en un no. Tenlo en cuenta, hermano. También a Dios le gusta más tu sometimiento que tus sueños. No es bíblico someter nuestros sueños que nuestros sueños, Dios se someta a nuestros sueños. No, eso no es bíblico, no podemos pedirle a Dios así. Nuestros sueños deben estar supeditados a la voluntad de Dios. Y también, un no de Dios es el comienzo de un propósito en tu vida dentro de la voluntad de Dios. Cuando Dios te dice no a algo, algo viene diferente, algo nuevo, algo más grande, porque cuando ores, que tu oración sea, Señor, me rindo a tu voluntad, como oramos, como Jesús les enseñó a sus discípulos, no se haga mi voluntad, como Él nos dio de ejemplo. Y algo más grande que la tierra prometida tendrás, que es la presencia de Dios en tu vida. Moisés recibió algo más grande que la tierra prometida. Dice en Apocalipsis que Moisés y Elías son los que vendrán. O sea, con Jesús, los que lo verán. O sea, dice que él literalmente recibió algo más. Él sabía, Moisés, que él ya había recibido ver a Dios cara a cara. Eso es mucho más grande que cualquier tierra prometida en este mundo. Por lo tanto, hermanos, ahí os dejo este mensaje que Dios tiene para cada uno de vosotros. Que en vuestra oración sea sometida a la voluntad de Dios y que cuando recibamos un no de Dios, no olvidemos que Dios nos ama. Dios te bendiga.